Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Les habla el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Es una alegría seguir compartiendo con ustedes esta serie que hemos denominado Encarnando la Palabra. Vamos aterrizando y bajando para que la presencia del Espíritu Santo nos haga descubrir a ustedes y a mí cuáles son los dones, los carismas, los regalos que el Padre Dios nos da para edificación de la comunidad. Por eso hoy vamos a ir lentamente aterrizando en lo que es el discernimiento de los carismas en nuestra vida cotidiana. Pero quiero empezar con un texto de la palabra de Dios muy iluminador, muy conocido también, pero que no está de más, por supuesto, nunca está de más volver a hacer resonar nuestro corazón. Se trata del conocido texto de Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos. Entonces dice el texto: es como un hombre que partía al extranjero. Antes llamó a sus sirvientes y les encomendó sus posesiones. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. Lo mismo el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2. El que había recibido 1 solo fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo se presentó el señor de aquellas tierras para pedirles cuentas a sus sirvientes. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, me diste estos 5 talentos, mira, he ganado otros 5. Y el Señor le dijo: muy bien, servidor honrado y cumplidor, has sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo importante, entra a la fiesta de tu Señor. Se acercó el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, me diste 2 talentos, mira, he ganado otros 2. Su Señor le dijo: muy bien, servidor honrado y cumplidor, has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante, entra en la fiesta de tu Señor. También se acercó el que había recibido 1 solo talento y le dijo: oh, Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Como tenía miedo, temor, enterré tu bolsa de oro, enterré tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Su señor le respondió: sirviente indigno, perezoso. Si sabías que cosecho donde no sembré y que reúno donde no esparcí, tenías que haber depositado el dinero en un banco. Por lo menos hubiese cobrado los intereses al venir. Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Al sirviente inútil, expúlsenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Qué bueno, porque esta parábola de los talentos nos enseña algo que es fundamental. La palabra talanton en griego significa una medida de 25 a 30 kilos de plata. O sea que entonces no era una moneda para llevar en el bolsillo, sino que era un auténtico lingote. Por lo tanto, entonces, un talento ya era una fortuna, digamos, era una fortuna importante, 25 a 30 kilos de plata. Así que entonces, hoy esta parábola de los talentos nos muestra que el Padre Dios es como un propietario, ¿no?, de un capital que, teniéndose que ausentar, se lo entrega a sus servidores, esto es claro, y para que lo hagan rendir. Desde el primer momento de la creación, entonces Dios nos entregó a todos esto que es la creación. La creación entonces es como un gran talento que el Padre Dios entregó a todos. Dice Génesis: sean fecundos, multiplícanse, llenen la tierra y sométanla. Ahí está el gran capital que el Padre Dios nos ha entregado. Y Jesús nos dejó un nuevo capital, un nuevo gran talento, digamos, que es: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Dios depositó entonces todo su capital en manos de nosotros, ya sea lo espiritual y lo material, y somos sus hijos para que seamos discípulos, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué nos podrá enseñar hoy esta parábola a nuestra vida? Bueno, los cristianos somos como el gran aporte a Dios en la construcción del reino. Ustedes y yo
somos ese gran aporte en la construcción del reino. ¿Y con qué? Y con los dones recibidos, con las gracias, los regalos, los talentos, capacidades, cualidades, habilidades, dones de todo tipo que tenemos justamente para construir el reino, para compartir la vida con sus fuerzas físicas, naturales, el temperamento, el carácter. Todo es don, todo es regalo, todo es gracia. La capacidad de pensar, la capacidad de crear, la capacidad de modelar, todo es gracia. El temperamento, como digo, el carácter, todo es gracia, todo es don para multiplicar el reino de Dios. Y entonces, justamente en la parábola, Jesús nos representa como servidores, recibiendo los talentos que nos invita a compartir para construir el reino, la gran familia de los hijos de Dios. Y hasta aquí todo está bien, pero nunca falta alguno que diga, pero qué injusticia, ¿por qué a uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro 2, a otro 1? ¿Por qué? ¿Por qué esta injusticia de parte de Dios? Ninguna injusticia, ninguna injusticia. Primero, ¿por qué? A todos y a cada uno, el Padre Dios nos ha hecho sus hijos y nos entrega su amor gratuito e incondicional. No hay talento mayor que ese. ¿Me escuchaste bien? No hay talento mayor que ese. Allí tienes toda la riqueza. San Pablo dice, aspiremos al don más grande, que es el don del amor de Dios. Por lo tanto, ahí lo tienes todo. Y como diría Teresita del Niño Jesús, todo es gracia, todo es don. Así que adelante, somos ricos. Vos y yo somos ricos. Somos ricos y Dios no te va a pedir más de aquello que te ha dado, y esto es maravilloso. Así que no hablemos de desigualdad en el reparto, porque todos tenemos riquezas para dar y sobre todo tenemos la gran riqueza que es el amor incondicional de Dios, porque somos hijos, somos hijas. Mira a este joven cómo está alabando a Dios. Así deberías alabar a Dios a diario. ¿Por qué? Para que sacarte de encima los complejos de culpa, los complejos de inferioridad, porque eres rico a los ojos de Dios, eres maravilloso. Y por eso Jesús dice, el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos, porque el mismo Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. A este mundo concreto que nos toca vivir, hay que aplicarle aquella parábola de San Pablo en 1 Corintios. Si yo no tengo amor, nada soy. Bueno, el carisma más grande, el talento más grande, es el talento del amor que se hace vida, servicio, entrega, solidaridad, justicia, verdad, luz, a través de todo lo que eres, a través de todo lo que sos. Por eso no te sientas acomplejado, porque estás lleno de talentos. El que quiera salvar su vida egoístamente, en forma individual, replegándose, la va a perder. En cambio, el que pierda su vida, por mí, dice Jesús, y por el Evangelio, la va a ganar. El horizonte pleno de tu vida, como este horizonte atrás, se va a ensanchar y dilatar en la medida en que dando recibas. Porque curiosamente, en clave del Evangelio, el que más da, no se empobrece, al contrario, se enriquece. El que menos da, al contrario, se empobrece. ¿Qué cosa, no? Es la lógica del Evangelio, es la lógica de Dios, es el proyecto del Padre Dios. Una riqueza sin invertir se devalúa. Quien no multiplica lo que tiene, lo dilapida. Quien entierra su talento, se entierra a sí mismo. El que no descubre lo que tiene por complejo de culpa, por complejo de inferioridad, por repliegue sobre sí mismo y no lo comparte, termina empobreciéndose como ser humano, como persona, se achica su horizonte de vida, sus objetivos, sus metas y vive, como digo, dando lástima por este mundo. Por eso digo, qué interesante es volver a descubrir esto hoy. Está bien, servidor bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor, pero ya, ahora y aquí, desde esta vida y para toda la eternidad, entra a participar del gozo. ¿De qué gozo? Del poder participar justamente en la construcción del reino de Dios, aportando lo que el mismo Dios te ha dado. Y por eso te quiero ayudar, con toda sencillez, con toda humildad, te quiero ayudar a que descubras cuáles son tus carismas. ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué dones tienes? ¿Qué carismas recibiste? En primer lugar, recordemos, la palabra carisma viene del griego, que significa charis, que también se dice en latín gracia. Entonces quiere decir don, que es regalo. Gracia, don, regalo, carisma, bueno, es lo mismo. Así que juntos vamos a descubrir qué carismas tenemos. Cuando Dios quiere dar algo, atención a esto,
suele empezar por vaciar el vaso que llenará después, o sea, tomamos conciencia de una necesidad. A ver, cuando hay una necesidad en mi comunidad, en mi familia, y yo me doy cuenta de eso, siento un llamado interior a eso, es porque en el fondo Dios quiere darte ese carisma, ese don. Esto me parece importante porque el Señor da los carismas y los dones de acuerdo a las necesidades que va viendo a nuestro alrededor, en la comunidad, en el ministerio, en el grupo, en el movimiento, en tu familia, en tu vecindario, trabajo, escuela, etc. Qué lindo que es verlo así. Tiene que haber un deseo siempre desinteresado, prudente y moderado, no una cosa caprichosa, infantil, inmadura de yo quiero este carisma. No, esa cosa no, así no. Sino que tiene que haber una libertad interior, ese deseo sobrenatural que viene de lo alto y que es confirmado por los signos exteriores, por el acompañante espiritual, por el director espiritual y por la comunidad que confirma realmente que el Señor te ha dado ese carisma que es de Él y te lo da para el servicio de la comunidad, no es para vanagloriarte, sino para darle gloria a Él. Así que San Pablo en 1 Corintios 12:31 dice, aspiren a los dones más preciosos, pero yo les voy a mostrar un camino mucho mejor. Y allí empieza a hablar de justamente el carisma mayor al cual podemos aspirar, que es como decir el mayor de todos los carismas o el carisma en el cual todos los demás carismas entran, que es el carisma del amor, el carisma del amor. Esto es importante. Así que bueno, dice también, el que hable en lenguas, pida interpretar. 1 Corintios 14:13. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque a veces he notado que cuando se habla de carismas, la mayoría de la gente entiende, el carisma del don de lenguas o el carisma de profecía. Y creo que estamos a veces perdiendo la oportunidad de descubrir otros valiosos carismas en la comunidad por estar caprichosamente pensando que el don de lenguas o el de profecía son muy importantes. Sí lo son, pero para edificación propia, sobre todo el don de lenguas, y a veces se exagera demasiado en esto, ¿no? Y a veces se busca a uno mismo y no se busca a Dios en esto. Por eso la epístola de Santiago dice, pidan y recibirán. Y piden y no reciben porque piden mal. Porque piden en forma inmadura, caprichosa, infantil. Atención a esto. Con el único fin, dice Santiago, 4:3, Santiago capítulo 4, con el único fin de satisfacer sus pasiones. O sea que ahí no hay una fe madura, no hay una fe que se llama carismática. Entendamos bien qué es fe carismática. Una fe carismática es una fe contundente, una fe confiada, una fe que realmente cree que lo que está pidiendo es en el nombre del Señor y el Señor le dará cumplimiento. Esto es fe carismática. Una fe viva, una fe confiada, atención, una fe llena de la presencia del Espíritu. Le llamamos fe carismática. Bueno, y un termómetro para descubrir o diagnosticar, digamos, la temperatura de cualquier servicio en la iglesia, de cualquier ministerio, como catequista, como líder, como servidor, como docente, también ciertamente como sacerdote, como religiosa, etcétera, es ver si realmente estamos actuando con fe carismática. San Pablo habla de ella cuando enumera los carismas en 1 Corintios 12:9 y también en 1 Corintios 13:2. El carisma de fe no es lo mismo que la virtud de la fe. La virtud de la fe como virtud teologal. Cuando Jesús dice, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí a allá y la montaña se trasladará. Mateo 17:20. ¿Qué está reprochando Jesús en ese momento a sus discípulos? Y bueno, tener poca fe. No es que no tenían fe, sino que tenían poca fe. Era poca en comparación con la que Jesús quería. Por ejemplo, a Pedro, cuando le dice a Pedro, cuando le reprocha. En cambio, después de Pentecostés, Pedro ve al paralítico, se atrevió a decirle, en nombre de Jesús, levántate y camina. Entonces ahí tenía más fe, una fe carismática. ¿Se dan cuenta? No es que Pedro antes no tenía fe, tenía poca fe.
no tenía la fe que Jesús quería que tuviese. En cambio, en ese momento, en ese episodio que leemos del paralítico, allí Pedro estaba movido por una fe carismática, llena de poder, de confianza, de entrega en lo que Dios estaba haciendo a través suyo, en lo que Jesús estaba haciendo a través de él. Esto me parece fundamental para que lo meditemos, para que lo recemos, para que lo tengamos en cuenta, porque a veces faltan signos que acompañen nuestro ser y quehacer de servidores, catequistas, animadores, líderes, porque falta una convicción. Podríamos ver también Marcos 16, 18. El carisma de fe debe empapar todo carisma. A ver, el carisma de la fe carismática debe empapar todo carisma, toda acción también, todo quehacer en la vida apostólica y en la vida de la iglesia doméstica, que es la familia también, porque es el fundamento del carisma de innumerables cosas, del carisma de comunidad, del carisma de sanación, de liberación, de lenguas, porque esta fe no es simplemente una creencia en que Dios es poderoso y bueno, es una convicción interior, fruto de la presencia del Espíritu, de que Dios quiere y puede ahora y aquí usarme como instrumento, como canal para eso. Y eso es la fe carismática. Es un gran tema para nuestras comunidades, un gran tema para nuestra iglesia, un tema necesario, sobre todo porque hace falta hoy realmente entregar a un Cristo vivo, siendo discípulos pequeños, frágiles, vulnerables, pero también confiados, y siendo también canales de esa gracia poderosa que hoy Dios quiere entregar a su pueblo, un pueblo que se siente muchas veces amilanado, condicionado, presionado, confundido, perseguido, ¿no es cierto? No se trata esto de un show, ni mucho menos. Tampoco se trata de un puro emocionalismo, de un puro sentimentalismo, de un puro griterío esquizofrénico. No. Se trata de simplemente sentirnos y ser instrumentos y canales de su gracia y de su amor. Es esto lo que yo quiero transmitirles a ustedes. Por eso el carisma de fe debe empapar todo auténtico carisma, todo auténtico. Bueno, y uno se puede preguntar ahora en este momento si esta fe no es simplemente una creencia en que Dios es poderoso y bueno, sino es una convicción. Si esta fe marca la diferencia entre un creyente verdadero y un mentalista. ¿Y por qué? Claro, porque esta fe carismática está hablando de una persona, sacerdote, laico, religioso, religiosa, que está convencido, porque lo hace justamente desarrollar dócilmente esa capacidad de hacer presente al Señor. En cambio, el mentalista o el vidente o el curandero, que también abunda a veces, aunque use el nombre de Dios o de Jesucristo o hasta la palabra de Dios o los santos o la Virgen o lo que sea, en el fondo lo que quiere es desarrollar sus propios poderes para excitar su ego, su yo, para que la gente gire en torno a Él, no en torno a Jesucristo. Esa es la gran diferencia entre una fe carismática viva que lo que quiere es poner a Jesucristo en el centro, en el eje de nuestra vida, y la otra que en realidad quiere hacer girar a las personas en torno a mi yo, a lo que hago, a lo que puedo desarrollar. Por eso a veces tengan cuidado los que son líderes, los que son animadores, servidores, catequistas, tengan cuidado de que la gente no gire en torno a ustedes. Es verdad, uno tiene que exponerse para predicar la buena nueva, tiene que exponerse para ser servidor del Señor, pero siempre que quede claro que todo es obra de Jesucristo, que todo es obra del Señor, que nosotros no somos más que instrumentos, que canales. Cuidado con esa tentación de que todo gire en torno a nosotros. Es una tentación de todos los tiempos y también de hoy en la iglesia. Así que, bueno, creo que ha quedado claro. En 2 Corintios leemos en el capítulo 3, versículo 3 y siguientes, es Cristo el que nos da esta seguridad delante de Dios, no porque podamos atribuirnos algo que venga de nosotros mismos, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios.
Toda nuestra capacidad viene de Dios, dice San Pablo. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y cómo podríamos aumentar esta medida en cada uno de nosotros de la llamada fe carismática? Y en primer lugar, tomando conciencia de que estamos protegidos y asistidos por Dios. Como dice el Salmo 91, estamos asistidos y protegidos por Dios. En segundo lugar, sintiéndonos urgidos por los reproches de Jesús. Hombre de poca fe, mujer de poca fe, joven de poca fe, religiosa de poca fe, sacerdote de poca fe, catequista de poca fe. Y así ser alentados como Pedro a ejercitar una fe más firme, una fe más fuerte, una fe más convencida, una fe más confiada, una fe más abandonada, una fe entonces más carismática. Y aplicando en nuestra vida la receta de Jesús. Si alguien, atención, si alguien dice a esta montaña, retírate de allí y arrójate al mar sin vacilar en su corazón, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso le digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán, dice Jesús en Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24. Por supuesto, en todo esto hay que discernir y evaluar, discernir y evaluar, discernir y evaluar. Con el director espiritual, con la comunidad, dialogando, hablando, con humildad, con sencillez, no sintiéndose el centro, sino buscando la gloria de Dios en todo, la edificación del reino de Dios en todo, no buscándose a sí mismo. Y podemos meditar otros textos también sobre nuestra confianza en Dios, en su relación con el carisma de fe. Por ejemplo, les dejo esto para meditar, Romanos 8:38, Romanos 8:38, tengo la certeza de que ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios. O, por ejemplo, 2 Timoteo 1:12, segunda carta de San Pablo a Timoteo 1:12, sé bien en quien tengo puesta mi confianza y estoy convencido de que es poderoso para conservar hasta aquel día el bien que me ha encomendado. Qué hermoso también. Y también 2 Corintios 1:9. Soportamos en nuestra propia carne una sentencia de muerte y así aprendimos a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y también podríamos dar Filipenses 1:3-6, Filipenses 1:3-6. Doy gracias a Dios cada vez que los recuerdo. La experiencia prueba que Dios no le quita los dones a quienes los usa para la gloria de Dios. Y aunque sabemos que los carismas no está unido necesariamente a la santidad de quien lo ejercita, sabemos que el ejercicio de los carismas lleva gradualmente a la persona a abandonarse más en el Señor y, por supuesto, a crecer en santidad de vida. Y es esto lo que deseamos para todos ustedes y también para mí, poder encarnar la palabra para que los carismas nos lleven a hacernos cada día más pequeños, más frágiles, más vacíos de nosotros mismos y abandonarnos con confianza en el Dios de la vida que quiere para nosotros esa vida y la quiere en abundancia. Que aprendamos este camino de la mano de María. Y como siempre te pido, si quieres escribirme, hazlo a la dirección que aparece como siempre abajo en la pantalla. Y ahora te dejo mi bendición final, que a través del corazón inmaculado de María te bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.